Queridas, queridos, vamos a continuar con la lectura y estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos en un texto llamado Algunas notas adicionales a la interpretación de los sueños en su conjunto. Sí, es un texto un tanto especializado. Por supuesto, en la descripción del video encontrarán toda la interpretación de los sueños. El video pasado hablamos de los límites de la interpretabilidad y hasta cierto punto me asombra que lo pueda leer sin equivocarme. Pero vamos a continuar. Estamos en el volumen 17, inciso B. Ahorita se los muestro. La responsabilidad moral por el contenido de los sueños. Es decir, si yo sueño que mato, ¿por qué siento culpa a pesar de que sé que fue un sueño? O si yo sé que mi pareja está soñando con otra persona, ¿puedo culparlo o culparla de una infidelidad? No, bueno, realmente un tema curioso, importante, porque a pesar de que no lo parezca, hay mucha gente que siente culpa por sus sueños. Ah, caray. Denme un segundo. Esta llamada no la esperaba. Permítanme. Listo, tuve que tener un pequeño accidente, no mío, sino cercano. Estábamos entonces. A ver, la responsabilidad moral por el contenido del sueño. Les estaba diciendo que hay efectivamente gente que se siente culpable por lo que sueña. ¿Es correcto? ¿Está mal? No sé, son cosas que pasan simplemente. Voy a hacer la ventana un poquito más grande. ¿Qué tan real es lo que soñamos? ¿Qué tan real? Aquí tiene mucho que ver el tema de lo psíquico. No diré la mente, diré lo psíquico. Dice el doctor Freud directamente en el capítulo introductorio de este libro, La interpretación de los sueños, la bibliografía científica sobre los problemas del sueño, expuse de manera en que los autores reaccionan frente al hecho sentido como penoso, triste, ridículo, no sé cómo también entender esto de penoso, que causa pena, ajá, tal vez vergüenza, tal vez dolor, de que el contenido desenfrenado de los sueños tan a menudo contradiga la sensibilidad ética del soñante. Adrede evito hablar de sueños criminales, pues juzgo enteramente fuera de lugar ese calificativo, pues que rebasa el interés psicológico. Antes de continuar, les hago un breve comentario. Trabajo desde hace algunos años en atención a víctimas del delito. Hablando del crimen, un delito, crimen y delito, estoy tomándolos como sinónimos, es un acto que va en contra de una ley. Ajá. Y sin embargo, esto también es algo que yo puedo aportar gracias a mi estudio de la obra de Sigmund Freud. Una cosa es la ley conformada por los estados, y aquí entiendo estados como una historia con una sociedad específica, con una historia específica, sociedad con una historia específica. Ajá. En México tenemos ley, tenemos leyes por nuestra historia. Ujú. Y por supuesto, ustedes desde donde me estarán escuchando, puede ser desde México, Argentina, Chile, donde gusten y manden España, un saludo a España, tienen leyes, leyes conforme a su propia historia, pero sueños criminales, podemos decir, sueños en los cuales también se quiebra una ley, mi propia ley. Ajá. Una cosa es lo que yo diga, esto es bueno, esto es permitido, esto es lo que yo quiero de mí mismo, y otra cosa es lo que la ley social del país, de un estado, de una sociedad, diga o pida para sus miembros. Ajá. Entonces, sueños criminales son palabras dirigidas por otros autores que
el doctor Sigmund Freud tomó tal vez no tanto interés en la interpretación de los sueños, pero que sí podemos decir sueños donde, por ejemplo, matamos a alguien. Y estamos hablando de un sueño, no es un hecho como tal, no es un acto consumado, al menos no un acto físico, no es una acción, una conducta, no es algo que hicimos, pero lo soñamos. Ajá. Por ponerles un ejemplo, sueños de asesinato o sueños de infidelidad, cuando realmente queremos, amamos, respetamos a nuestras parejas. Y aún así, en nuestros sueños ocurre eso. Ujú. Criminales. No que yo les diga a ustedes, sino que podemos en algunos contextos hablar de sueños donde se quebrantan fuertemente los límites que una persona quiere para sí misma, ajá, para sí misma. Entonces, la naturaleza inmoral de los sueños ha proporcionado, como es comprensible, un motivo nuevo para desmentir el valor psíquico del sueño. Fíjense una cosa. Les he dicho, por ejemplo, soñamos que hacemos algo horrible. Lo que ustedes peor se puedan imaginar, eso lo hicieron ustedes en su sueño. Ajá. Naturaleza inmoral. Ujú. No que todos los sueños sean inmorales, no. Pero a los sueños les preocupa poco la moral. ¿Por qué? Esto ciertamente es una pregunta que abordamos en nuestro estudio de la interpretación de los sueños, que les dejo en la descripción. Particularmente pongan mucha atención en un capítulo llamado Sueño de muerte de personas queridas. Ajá. Y les voy adelantando la problemática. El doctor Sigmund Freud se acerca a estudiar los sueños de sus pacientes, porque no es tanto que él lo haya querido, sino que eran cosas que ocurrían en sesión no psicoterapéutica, en una sesión médica. Ajá. Sigmund Freud, un neurólogo, usando la hipnosis con el objeto de procurar una catarsis, que quiere decir revivir el trauma. Ajá. Y un trauma físico, no psicológico. Esto lo vimos en estudios sobre la histeria, años antes de que Freud estudiara y publicara la interpretación de los sueños. Ajá. Entonces, los pacientes les cuentan sus sueños al doctor Freud y el doctor Freud empieza a estudiar no solo los sueños de sus pacientes, sino sus propios sueños. Ajá. A partir de lo cual nace el psicoanálisis. Ajá. Hay una historia interesante que ya se narró no solo en la interpretación de los sueños, les recomiendo también mucho el capítulo 2, que esta es justamente la tesis fundacional del psicoanálisis, el sueño como cumplimiento de deseo. ¿Cómo es eso? Nos acercamos al psicoanálisis como ciertamente una postura teórica, una teoría si gustan verlo así, al respecto de lo que es la mente humana, lo psíquico, lo he dicho también aquí en este video, hablando de la naturaleza inmoral de los sueños, se habla de un interés minúsculo o tal vez ningún interés de que los sueños quebranten las leyes, ya sea personales o sociales, pero son sueños. Ajá. Ahorita continuamos con el texto. Un motivo para desmentir el valor psíquico del sueño ha sido la naturaleza inmoral de los sueños. Ajá. Si los sueños no se preocupan por la realidad, una realidad que incluye los límites subjetivos y sociales hacia los actos, entonces podemos decir, el sueño no importa. Ajá. El sueño, sueño es, que de hecho es una frase muy parecida a algunas referencias que hace el doctor Freud en la interpretación de los sueños. Los sueños, sueños son. Ajá. Si este último, el sueño, es un producto carente de sentido de una actividad anímica perturbada, no hay ninguna razón para asumir la responsabilidad por su contenido aparente. Es decir, si los sueños son locuras que nos pasan a todos, no hay por qué sentir culpa. Ajá. Estoy yo introduciendo aquí una palabra que no aparece en el texto.
culpa. El texto dice, no hay ninguna razón para asumir la responsabilidad por su contenido aparente. Después de todo, ninguno de nosotros escogemos qué soñar la mayor parte del tiempo. Aquí la excepción podrían ser los sueños de angustia, que ese es un fenómeno curioso. Sueños de angustia, pesadillas, eh, sueños en los cuales no escogemos lo que estamos soñando, pero nos despertamos. Ajá. Nos es posible interrumpir el sueño para decir, no, eso no, es muy feo, muy horrible lo que estaba soñando. Ajá. Que, por supuesto, lo horrible dentro del sueño varía infinitamente, no solo de sujeto en sujeto o persona a persona, sino de tiempo en tiempo. En algún momento yo soñé que perdí a mi perrito, por ejemplo, cosa que para mí es terrible pensar siquiera, que él se extraviaba, cosa que no ha ocurrido, pero sin duda un sueño de angustia que les puedo compartir. Ajá. Otro sueño en otro momento fue alguna separación de mi pareja. Y la separación se ocurrió, pero no fue de ninguna manera como yo la había soñado. Pero regresamos al texto. Este problema de la responsabilidad por el contenido manifiesto, es decir, el contenido que recordamos del sueño, ha sido radicalmente desplazado y aún en verdad eliminado por los esclarecimientos de una, entre comillas, interpretación de sueños. Ajá. Sabemos ahora que el contenido manifiesto es una apariencia falsa, una fachada. No merece la pena someterlo a un examen ético, tomar más en serio sus atentados a la moral que sus infracciones a la lógica y a la matemática. Y esto es también curioso, como en los sueños, los números tienen un particular manejo. Hablando de infracciones a la lógica y a la matemática, los números tienen su propio sentido, no un sentido matemático, no un sentido lógico, sino un sentido subjetivo. Ajá. Un sentido simbólico, podremos decirlo, pero no voy a decir mucho. Les recomiendo mucho la interpretación de los sueños para dar cuenta de esta frase. Infracciones a la lógica y a la matemática. Dice el texto, cuando se habla del, entre comillas, contenido del sueño, no puede mentarse o significar o interpretarse otra cosa que el contenido de los pensamientos preconscientes y el de la emoción de deseo reprimida. Helo ahí. Estoy haciendo una lectura un tanto extensa para introducir elementos que el texto no nos dice a ciencia cierta, no nos dice directamente. Para que el doctor Freud haya escrito esto que estoy subrayando y que acabo de leer, tuvo que él mismo elaborar y estudiar y estudiar y estudiar y estudiar los sueños. Ajá. Aquí, por ejemplo, capítulo 2 o 3 de la interpretación de los sueños. El sueño como cumplimiento de deseo. Ajá. Expresión de una emoción reprimida. El sueño. Ujú. Descubierta esa emoción reprimida tras la fachada, tras el sueño mismo, por el trabajo de interpretación. Es decir, en todos los sueños, y si estoy haciendo una generalización, vemos la manifestación, el cumplimiento de un deseo y también la manifestación de una represión, un disfraz. No todos los deseos que los sueños satisfacen, cumplen. Aquí me sonó justamente esta hipótesis, el sueño como cumplimiento de deseo, como el sueño es el genio de la lámpara que por las noches nos consuela de aquello que carecimos durante el día. Pero no es un deseo, repito, y aquí enfatizo, sexual, o no necesariamente es un deseo sexual, tomando como sexual la noción popular, no la noción psicoanalítica. La idea psicoanalítica que tenemos sobre la sexualidad es mucho más amplia.
Ajá. Para abarcar muchas fuentes de goce, muchas fuentes de placer, no solo el genital. Ajá. Hablando de una idea, de una aproximación, de una perspectiva psicoanalítica de la sexualidad, pero es justamente hablando de el sueño como cumplimiento de deseo, un deseo encubierto, un deseo disfrazado. Recordemos, por ejemplo, no me acuerdo si es el capítulo 2 o 3, la técnica de la interpretación de los sueños, análisis de un sueño paradigmático, o también conocido como el sueño de la inyección de Irma, que es un autoanálisis de un sueño de Sigmund Freud en el cual él lo interpreta como el deseo de sobresalir profesionalmente, por ejemplo. Ajá. Ahí en sobresalir, destacarse, triunfar profesionalmente no es un deseo sexual desde el punto de vista común, popular. Ajá. Y aún así, es a partir no solo de esa interpretación, de esa exhibición de una emoción de deseo reprimida, a partir de la cual el doctor Freud elabora su edificio teórico, elabora su sistema de pensamiento, elabora el psicoanálisis, una ciencia ciertamente, pero no desde el punto de vista estadístico. Vamos a continuar con el texto. No obstante, también esta fachada inmoral nos plantea un problema. Aquí viene a introducirse. Esto es Freud problematizándose, pero también, queridas y queridos, algo que nos dejó el estudio de el yo y el ello es señalar la función del conflicto en el yo. No hay identidad sin conflicto. No hay conflicto sin una porción, aunque sea minúscula, de un goce, reconocido o no reconocido. Ahorita voy a dejar hasta aquí mi comentario para no extenderme demasiado. Hemos averiguado, en efecto, que los pensamientos oníricos latentes tienen que soportar una censura rigurosa antes que se les permita ser acogidos, recibidos en el contenido manifiesto. Esto es la interpretación, queridas y queridos. Tenemos el sueño, el contenido manifiesto, y a partir de lo que vemos, de lo que recordamos del sueño, aunque sea una palabra, elaboramos. Otro sueño paradigmático del doctor Sigmund Freud, paradigmático quiere decir ejemplar, otro sueño que el doctor Freud usó para poner en evidencia algo, el sueño autodidasker, soñar con una sola palabra, autodidasker. Búsquenlo en la interpretación de los sueños, ahorita regresamos al texto. Entonces, un sueño, cualquier tipo de contenido manifiesto, aunque sea una imagen, una situación, una palabra, un sonido, una canción, y comenzamos la elaboración. Comenzamos la elaboración como soñantes. Si yo repito un sueño de Freud, por ejemplo, en mi propia experiencia onírica, en mis propios sueños, autodidasker no será lo mismo que autodidasker para Freud. Ajá. No es lo mismo que, aunque sea dos hermanos, sueñen con su padre la misma noche, porque no solo cada uno tendrá una relación distinta con su padre, sino también la propia relación entre el individuo y el símbolo, no hablando solo del padre, sino... No quiero escucharme lacaniano en esto. La relación que establece el individuo consigo y el lenguaje es única. No podemos decir que las personas puedan sentir o vivenciar lo mismo al usar las mismas palabras. Ahorita voy a dejar mi comentario hasta aquí, hablando de
el contenido manifiesto, justamente lo que soñamos, lo que recordamos del sueño, buscar los pensamientos oníricos latentes, buscar la emoción de deseo reprimida, que esto, emoción de deseo reprimida y pensamientos oníricos latentes, tienden a llevarlo uno a lo otro a partir del contenido manifiesto, lo que soñamos, lo que vemos, lo que recordamos, lo que fue el sueño. Partimos a los pensamientos oníricos con el objeto de justamente llegar a la emoción de deseo reprimida. ¿Cómo puede suceder esta censura? Esto, aquí. Voy a repetir esto. Esta fachada inmoral nos plantea un problema, que los pensamientos oníricos latentes tienen que soportar una censura rigurosa. Eso lo tenemos, digamos, por certero, por algo ya averiguado, antes que se les permita ser acogidos en el contenido manifiesto. ¿Cómo puede suceder que esta censura, que suele adecentar, es decir, volver decentes, cosas mucho más nimias, pequeñitas, fracase de manera tan completa frente a sueños manifiestamente inmorales? Es decir, si ya nuestros sueños han sido alterados por nosotros mismos, de forma tal que nos tapamos, nos encubrimos aquello de lo cual nos avergonzamos, ¿cómo puede ser que, a pesar de esa censura, haya sueños totalmente inmorales? Ajá. La respuesta no es evidente y acaso no resulte por completo satisfactoria. En primer lugar, se procederá a someter estos sueños a la interpretación. Así se hallará que algunos de ellos no ofrecieron nada chocante a la censura, porque en el fondo no intentaban nada malo. Son alardeos inocentes, identificaciones que quieren disimularse tras una máscara. No fueron censurados porque no decían la verdad. Mira, ¡ojo! Sueños mentirosos. Esto es algo impresionante. Nota número 2. Véase la interpretación de los sueños. La interpretación de los sueños, al menos en las ediciones que estamos revisando ahorita, abarcan los tomos 4 y 5 de las ediciones Amor-Rortu. Les dejo el enlace a toda la interpretación de los sueños y si ustedes quieren buscar estas páginas, voy a dejar por capítulos, no tanto por páginas, es decir, van a ver algunas páginas continuas. Ahorita voy a regresar al texto. Pero otros sueños, y es preciso confesarlo, la gran mayoría, intentan realmente lo que proclaman y no han experimentado desfiguración alguna por parte de la censura. Son la expresión de emociones inmorales. Emociones quiere decir deseos, inclinaciones, anhelos, inmorales, incestuosas y perversas, o de apetencias asesinas, sádicas. Frente a muchos de ellos, el soñante reacciona con un despertar angustiado. En tales casos donde la situación ya no nos resulta clara, la censura omitió su actividad, se percató demasiado tarde y el desarrollo de angustia es ahora sustituto de la desfiguración ausente. Permítame, agüita, está haciendo calor acá. Y hasta hay casos de sueños en que se echa de menos esta exteriorización de afecto. El contenido chocante tiene como portador a la excitación sexual que alcanzó su punto álgido mientras se dormía, o goza de la tolerancia que también en el estado de vigilia puede concederse a un ataque de furia, a un ataque colérico, a una orgía de crueles fantasías. ¡Wow! ¡Qué gráfico, doctor Freud! Ahora bien, disminuye mucho nuestro interés por la génesis de estos sueños manifiestamente inmorales, cuando averiguamos mediante el análisis que la mayoría de los sueños, los inocentes, los exentos de afecto y los sueños de angustia, se revelan después que uno deshizo las desfiguraciones de la censura
como cumplimiento de emociones de deseo inmorales, ya sea egoístas, sádicas, perversas, incestuosas, etcétera. Ahí el etcétera lo incluyo yo. Estos delincuentes embosados son, como en el mundo de la vida de vigilia, incomparablemente más frecuentes que los declarados y confesos. Exactamente. El sueño franco de comercio sexual con la madre, al que ya alude Yocasta en Edipo Rey, nota 3, pero voy a continuar, es una rareza con relación a los múltiples sueños que el psicoanálisis debe interpretar en ese mismo sentido. Eso es cierto. Al menos yo no me he topado con un sueño edípico como tal. Un sueño donde me hayan dicho, tuve relaciones con mi madre en el sueño. Ajá. Hay sueños edípicos encubiertos, eso sí los he encontrado mucho en análisis, pero como tal, directo, franco, no. Dice el texto, en estas páginas, las de la interpretación de los sueños, he tratado con gran prolijidad ese carácter de los sueños, es decir, con mucho material, con abundante trabajo se hizo al respecto de esos sueños. Justamente el que nos da el motivo para la desfiguración onírica. Ello me permite omitir su exposición y saltar directamente al problema que nos ocupa aquí. Debemos asumir la responsabilidad por el contenido de nuestros sueños. Agreguemos solamente, bueno, antes de continuar, en mi criterio, sí, yo soy lo que sueño, pero al menos en mí no hallo culpa. Responsabilidad. Esta palabra ciertamente eh, podría yo tomarla como culpa, como lo he estado haciendo a lo largo de este video, o también como yo soy quien debo de hacerme cargo por lo que sueño. Eh, ¿Qué es lo que estoy pensando para que yo sueñe de esa manera? ¿Qué es lo que estoy permitiéndome a mí para que yo sueñe así? Por ejemplo, ¿no? Y aquí, sin duda, eh, me doy cuenta de cómo muchos profesionales de la psicología, influenciados por la filosofía, particularmente la filosofía positivista, buscan controlar lo que sueñan. ¿Por qué? Pues porque no pueden soñar cosas inmorales, porque ellos no son inmorales. Les deseo suerte, pero eh, es que hay algo, digamos, en la humanidad, y esto se los puedo compartir, es parte de lo que me llevó a hacer mi propio libro. ¿Sobre qué demanda aterriza no la religión, la moral? Ajá. Al menos a mí me da la impresión de que más grande que la religión es la demanda que nosotros como seres humanos hacemos a nosotros mismos y a los demás. Una demanda inacabable, una demanda descontrolada, una demanda eh, inmoral incluso. Curioso que la moralidad sirva a la humanidad para hacer una solicitud inmoral. No soy yo una persona que podría considerarse como inmoral. Tengo yo mi moral, pero sé que mis límites, sé que mis deseos incluso no le van a poner límite a la vida. La vida va más allá de lo que yo quisiera para mí y para los demás. Por eso, al menos yo no me acerco a la culpa como una fuente de un particular goce o una particular demanda de autocastigo. Ahorita lo estoy leyendo así.
Debemos asumir la responsabilidad por el contenido manifiesto de nuestros sueños. Claro, pero asumir la responsabilidad no es bañarnos en culpa. Asumir la responsabilidad no es golpearme por lo que yo soñé. Y sin embargo, sé que los sueños nos tocan, nuestros propios sueños. Aun si cerráramos el libro de Sigmund Freud, aun si lo canceláramos de YouTube, nuestros sueños nos molestan, nuestros sueños nos despiertan, nuestros sueños nos provocan. Dice el texto, agreguemos solamente para completar nuestro panorama que el sueño no siempre procura cumplimientos de deseo inmorales, sino a menudo también reacciones enérgicas contra ellos en la forma de sueños punitorios. Ahí está. El doctor Freud, al menos, y esto no se lo podemos achacar tanto a él, responsabilizarlo tanto a él, sino a los traductores. Aquí hablan literalmente de responsabilidad, pero dependiendo también de nuestra educación, dependiendo de nuestra sociedad, de nuestra cultura, de nuestra historia, hay gente que entiende mucho más fácil la culpa. Cambiando aquí esta palabra, ¿debemos sentir culpa por lo que soñamos? Podemos entender esto como debemos controlar lo que soñamos. Que yo sepa, eso no se puede. Que yo sepa. Sí hay, digamos, algunas técnicas, y esto no tanto de coaching, no tanto de psicología, para buscar controlar el contenido de los sueños. Pero lo cierto es que la gran mayoría de nuestros sueños no los recordamos. Entonces, supongamos que si tenemos 1000 sueños, ¿qué les gusta en 3 años? ¿Un sueño diario? Si tenemos un sueño diario por un año, 300 sueños, pongan ustedes. Que recordemos 30, ¿sería mucho? Recordemos que de esos 30, uno en particular nos altere tanto que estemos pensando en ese sueño. ¿Debemos castigarnos por tener ese sueño? Ese sueño deberíamos interrumpirlo. ¿O acaso será que naturalmente lo interrumpimos? Y es que, queridas y queridos, no subestimen el valor de la culpa y tampoco persigan la culpa como un proceso enfermizo. No es así. La culpa también sirve. La culpa también nos hace ser seres humanos. Tampoco les estoy invitando a, no es que, ¿por qué traigo una playera azul? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa y golpes en el pecho. Hablando de la función emocional del castigo y justamente la función psíquica de la culpa como aquel afecto que nos lleva a desear un castigo. No es algo enfermizo, es algo que justamente adquirimos como un método regulatorio, muchos de nosotros, en nuestra infancia. Es decir, a través de que yo me hago castigar por mi padre, adquiero una relación con él, obtengo la atención de él. Y así, aunque no lo crean, muchos jóvenes buscan el cariño del padre o de la madre a través del castigo, que en este punto
Estamos hablando de sueños punitorios, sueños de castigo. Repito, la psique, lo psíquico, la mente, como ustedes gusten apropiarse de eso, como un sistema autorregulatorio. Y aún así, somos capaces de tener algún tipo de contacto entre nosotros, seres humanos, a partir del lenguaje. Si el aparato psíquico, si el sistema, si la psique, lo psíquico, la mente, es autorregulatorio, ¿cómo puede ser que establezcamos la comunicación? ¿Cómo puede ser que a mí, por ejemplo, se me busque para castigar? ¿Lo acepto o no? Yo mismo quisiera castigo, sí o no. ¿De quién? Y no estoy hablando aquí de una situación necesariamente sadomasoquista, perversa, no. Justamente hablando de eh, este tipo de organizaciones sociales en las cuales se incluye el castigo. Hablamos de la introducción del castigo dentro de la práctica del sadomasoquismo, pero no se limita a ello. También la relación de padres e hijos, la relación entre trabajadores y supervisores de una empresa, la relación entre los criminales y el Estado. Aquí se abre justamente un abanico de posibilidades humanas. Y esto no solo se los comento por mi trabajo, sino también por la lectura de este caballero, el doctor Sigmund Freud, por la elaboración de mi propio libro en el cual yo psicoanalizo al Estado. Y al Estado no como el gobierno mexicano, no, no, no. El Estado justamente como ese fruto de la historia humana. Ahorita regresamos al texto. Con otras palabras, la censura onírica no solo puede exteriorizarse, manifestarse en desfiguraciones y el desarrollo de angustia. Repito, la censura no solo puede manifestarse en desarrollo de angustia, sino atreverse a extirpar por completo el contenido inmoral y sustituirlo por otro destinado a la expiación, a la liberación, al alivio de la culpa, tras el cual, empero, puede discernirse aquel, es decir, el contenido inmoral. Ajá. Es decir, pues yo no sé por qué, pero soñé que me pegaba mi papá. Sueño punitorio. Tu padre, ¿verdad? Tu padre vivió con tu madre. Ujú. Oh. ¿Y cómo te castigaba tu padre? Ah, pues me bajaba los pantalones y con un cinturón, pega, pega. Pero en el sueño yo soñaba que me pegaba con la mano abierta y me pegaba con los pantalones yo puestos. Pa. Ah, háblame de eso. Háblame de por qué no así, etcétera, etcétera, etcétera. Justamente hablando de los pensamientos oníricos, es lo que nosotros como soñantes podemos ligar de nuestra propia historia, un motor bastante escandaloso, tal vez nos haya grabado, pero sí fue molesto. Lo que nosotros podemos ligar de nuestra propia historia al respecto de lo que nosotros mismos soñamos. Ajá. Justamente hablando de la asociación libre, nace a partir de esto. Nace a partir de que yo produzco un sueño, yo mismo voy llenando de contenido el sueño mismo, voy apropiándome de las propias conexiones, tal vez no lógicas, sería más bien simbólicas, las conexiones emocionales, lingüísticas, lo que a mí me genera mi propio sueño. Ajá. Y a partir de ello, con alguien especializado, con alguien versado en esta clase, digamos, de búsqueda, un deseo inconsciente, una emoción de deseo que alimenta al sueño, que le da forma.
Repito, con otras palabras, ¿por qué soñamos cosas inmorales si hay censura? ¿Por qué? Si podemos prescindir de lo inmoral, ¿por qué? ¿Por qué soñamos cosas inmorales? Dice el doctor Freud. Nota número 4. Véase algunas observaciones sobre la teoría y la práctica de la interpretación de los sueños. Este texto ya lo leímos, se los dejo en la descripción. Regresamos al texto principal. Aquí está. El problema de la responsabilidad por el contenido inmoral del sueño ya no se nos plantea en los mismos términos que con otrora se presentó a los autores, que no sabían nada de pensamientos oníricos latentes ni de lo reprimido en nuestra vida anímica. Desde luego, uno debe considerarse responsable por sus mociones oníricas malas. Aquí está. Se los había adelantado, ¿no? Al menos el doctor Freud y yo coincidimos en esto. Yo soy lo que sueño, sí. Oye, pero soñé que maté. ¿Soñaste que mataste? Pues sí. Entonces soy un asesino en sueños. En la vida real no. ¿Eso no te preocupa? Pues no. ¿Por qué debería preocuparme? Porque después de todo, si lo hago en sueños es porque no lo hago en la vida real. Una observación de mi propia práctica. Y esto también es una invitación a la investigación, queridas y queridos. Durante mucho tiempo yo trabajé con personas consumidoras de sustancias, desde cigarro, alcohol, marihuana, cocaína, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ellos consumen, no sueñan, no sueñan nada. Al menos los que yo pregunté. Pregunten ustedes a aquellos que ustedes conocen que consumen fuertemente, y tal vez aquí no tanto alcohol ni cigarro, hablando de drogas fuertes. ¿Sueñan cuando consumen? Por supuesto, duermen, pero ¿sueñan? Vamos a acercarnos poco a poco a esta concepción que hace el doctor Freud sobre el sueño, no el dormir. El dormir y el soñar son actividades diferentes. El dormir es justo el descanso, el cerrar los ojos y entregarnos al sueño y dejar que nuestros sueños nos representen o nos presenten aquella película, digamos, que vemos sin abrir los ojos. ¿Qué se querría hacer si no con ellas? Repito, desde luego, uno debe considerarse responsable por sus mociones oníricas malas. ¿Qué se querría hacer si no con ellas? Es sencillo, doctor Freud, desconocerlas. Si, por ejemplo, yo he soñado que he matado, yo podría decir, yo desconozco mi deseo de eliminar a alguien, pero ciertamente yo no ganaría nada con ese desconocimiento. Yo no ganaría nada al ignorar una moción de deseo en mí. Al contrario, pierdo. Dice el texto, si el contenido del sueño, rectamente entendido, no es el envío de un espíritu extraño, es una parte de mi ser. Sí, de acuerdo con criterios sociales, quiero clasificar como buenas o malas las aspiraciones que encuentro en mí. Debo asumir la responsabilidad por ambas clases. Y si para defenderme digo que lo desconocido, inconsciente, reprimido que hay en mí no es mi yo, entre comillas, no me sitúo en el terreno del psicoanálisis, no he aceptado sus conclusiones, y acaso la crítica de mis prójimos, las perturbaciones de mis acciones y las confusiones de mis sentimientos me enseñen algo mejor. Doctor Freud, qué atrevido, pero coincido, ciertamente. Antes de continuar, lo reprimido no es mi yo. Nota número 5, dice el traductor.
Como el propio Freud indica en el párrafo siguiente, aquí la palabra alemana ich, que se traduce como yo, designa más bien lo que en inglés se denominaría o se denomina self, yo mismo. Ajá. Este uso ambiguo del término en alemán es examinado en mi introducción a un texto que ya les había mencionado, el yo y el ello. Regresamos al, al texto principal. A ver, aquí está. Esto me ha gustado, quiero leerlo otra vez. Y a ver si me es posible. Mm, Bajar un poquito la cámara. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. La tenía muy alta. Si el contenido del sueño no es el envío de un espíritu extraño, es decir, si yo no sueño cosas porque un espíritu me dice que sueñe cosas, ajá, es una parte de mi ser. Si de acuerdo con criterios sociales quiero clasificar buenas o malas las aspiraciones que encuentro en mí, debo asumir la responsabilidad por ambas clases, y si para defenderme digo que lo desconocido, lo inconsciente, lo reprimido que hay en mí no es mi yo, no soy yo, no me sitúo en el terreno del psicoanálisis, no he aceptado sus conclusiones y acaso la crítica de mis prójimos, las perturbaciones de mis acciones y las confusiones de mis sentimientos me enseñan algo mejor. Es decir, eh, el psicoanálisis no es una escuela moral, no es un vamos a hacerte soñar bien porque tú eres un niño bien, tú eres una niña bien, tú eres un niño bueno o una niña buena. No es eso. No es un proyecto de psicoeducación. Y aquí justamente quisiera introducir algo, una palabra que para muchos de ustedes podría significar el caos total, el amor. ¿Es posible amarse a uno mismo? Y si es posible, ¿es deseable? Les hago preguntas. ¿Qué están dispuestos a aceptar de ustedes y qué no? Porque sí están dispuestos a aceptar algo que otros podrían condenar en ustedes, y por qué aborrecen algo en ustedes intensamente. Voy a dejar hasta aquí mi pregunta para continuar. Es que esto raya en uno de los imposibles de la psicología y de la psiquiatría moderna, el autoestima. ¿Acaso no tenemos no tenemos derecho de sentir algo feo hacia nosotros? Tenemos que estar totalmente de acuerdo con todo lo que somos, con todo lo que pensamos en todo momento, tener una autocomplacencia infinita es bueno. ¿Cuáles son los costos de una autoestima elevada? ¿Cuáles son los costos de una autocomplacencia infinita? Es sencillo, el aislamiento social. Si yo no me pido nada a mí mismo, si yo soy perfecto en todos mis caminos, entonces, ¿por qué tengo que estar escuchando a mamá y a papá? ¿Por qué tengo que estar escuchando a mis jefes? ¿Por qué tengo que estar, digamos, al pendiente también de lo que quieran los otros, si los otros no soy yo y yo solo me necesito a mí? Hasta que no, hasta que yo encuentro un amigo y quiero agradarle y quiero serle útil, hasta que yo encuentro una amiga, hasta que yo tengo una pareja, hasta que yo encuentro un trabajo que me encanta y digo, ¿sabes qué? Quiero atenderte a ti. Quiero darte lo que tú me pides. Pero esto que estoy hablando es algo que está cambiando al momento en el que estoy hablando, queridas y queridos. Y cambiando no en mí, en el mundo.
No sé, yo no sé realmente, y esto se los planteo como una observación mía, yo no sé el futuro de la educación, no solo en México, sino en el mundo. Yo no sé el futuro de las universidades. Yo tampoco sé el futuro de la economía mundial. Y todo por estas cositas. Estoy enseñando mi celular. Ahí está. Todo por la tecnología que nos permite reunirnos el día de hoy. Yo no sé hacia dónde vaya el mundo. No lo sé. No, no solo es una cuestión. Yo creo que ni los grandes desarrolladores de tecnología saben hacia dónde nos dirigimos todos. Pero lo que sí les puedo decir, al menos el psicoanálisis me ha enseñado a mí, en esto que estoy subrayando, a poner un límite, un alto a la demanda social hacia mí. Y ciertamente, a aceptar también algo de esa demanda social en el momento en que yo puedo reconocer que alguien puede ser valioso para mí, alguien o algo puede ser valioso para mí, dispuesto a luchar, dispuesto a darlo todo, todo. Pero el texto dice, puedo llevar, puedo llegar a averiguar que eso desmentido por mí no solo está en mí, está entre comillas, ajá, sino en ocasiones también, entre comillas, produce efectos desde mí. Oh, doctor Freud, aquí se ha puesto usted delicioso. Eso, que soy yo, que a veces no me gusta, produce efectos en mí. Hace poco les comentaban, trabajo en atención a víctimas del delito, y hay un delito el cual legalmente, al menos hasta donde yo sé, en todo el mundo, no es posible la autoviolación. No es posible legalmente, pero hay muchas sectas religiosas, abordajes religiosos, si ustedes gustan decirlo así, que tratan de condenar la masturbación justamente como una autoviolación. Cuando, bueno, mi cuerpo es mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero. Ajá. Muchos abordajes de la religión pretenden romper esa propiedad, la propiedad básica. El sujeto, persona masculina, femenina, es dueño de su cuerpo. Ajá. Entonces, lo que yo sueño produce efectos en mí. Lo ligo justamente con esto de un crimen imposible legalmente, pero no lógicamente. Ajá. Lógicamente, hay muchos individuos en las redes sociales que buscan culpabilizar a los jóvenes por lo que hacen con su propio cuerpo, ya sea que obtengan placer o dolor. Y a través del placer o el dolor podemos obtener satisfacciones, chicas, chicos. Mi cuerpo es mío, su cuerpo es suyo, es la vida. Pero, por supuesto, esto en determinados contextos religiosos sería terrible. ¿Por qué? Pues porque les están quitando el derecho sobre los cuerpos de otros. Es interesante esto. Dice el texto, es verdad que en el sentido metapsicológico, esto reprimido malo no perteneciente a mí yo, no pertenece a mí yo. Aquí el doctor Freud pasó de ser delicioso a ser un poquito ñoño, un poquito cerebrito. Es que para entender la metapsicología no solo hay que no solo hay que leer y estudiar la interpretación de los sueños, sino irse más hondo, irse
al menos de 1900 a 1914, pasar por los historiales clínicos para poder concebir una identidad dividida. Ajá. Una identidad en la cual hay ciertas cosas de mí, de mi historia, ciertos pensamientos, fantasías, emociones que a mí no me gustan y que yo mismo creé. Hablar de metapsicología es hablar de dos inconscientes. Voy a ponerlo así, el tópico y el dinámico. Un inconsciente que se aparta, un inconsciente que yo mismo no quiero saber de eso, y al mismo tiempo un inconsciente que, conforme a mi propia naturaleza, conforme a mi propio tiempo, energía, voluntad, se forma, digamos, como teniendo vida propia. Ahorita regreso al texto. En el sentido metapsicológico, esto reprimido malo no pertenece a mi yo. Esto es verdad en cierto sentido, en el sentido metapsicológico. Si es que debo ser considerado un hombre moralmente intachable, sino aún ello, sobre el que se asienta mi yo. Es decir, mi identidad se va a conformar de acuerdo a los límites morales que mis padres me han procurado. Mis padres, y solo los míos, no los de ustedes. Ajá. Mi identidad, lo que yo quiero para mí, lo que yo señalo bueno de mí, lo voy a adoptar justamente de aquellas figuras que me dieron forma en mi infancia. Ajá. Pero eso no se va a quedar ahí, eso va a evolucionar y yo mismo puedo enfrentarme a situaciones para las cuales mis padres nunca me prepararon, moral o éticamente. Entrar en los terrenos grises de la moral paterna o materna, en la moral primigenia, en la moral primitiva, digámoslo así, de nuestra infancia, es algo que a todos nos toca enfrentar, a todos nos ha tocado vivir. Es muy sencillo. ¿Por qué? Porque papá y mamá no vivieron mi vida. Yo no estoy viviendo la vida, ni la realidad, ni el tiempo de mis padres. Por mucho que les duela a algunos religiosos esto. Dios no es el mismo Dios para el Padre y para el Hijo. A cada quien, Dios le tiene su camino, por decirlo de una manera. Y una parte importante justamente de esta conformación moral, conformación ética del ser humano, es saber qué vamos a hacer con nuestra propia culpa, con aquellos errores que yo me atribuyo a mí mismo. Los usaré para castigarme o los puedo usar también como motivo de goce. Ahorita voy a continuar con el texto, que también quedarnos en el goce del error nos conduce a otras cosas. Dice el texto, pero este yo se ha desarrollado desde el ello. Justamente hablamos de un ello, desde el yo y el ello. Ajá, ese ello del que habla el texto es nuestra infancia, es aquello que nosotros empezamos a vivir desde recién nacidos. Ajá, incluso posiblemente desde antes. Al menos es una teoría que yo desarrollo en mi propio libro. La influencia del periodo prenatal en la psique, algo que ya incluso Freud había desarrollado. Dice el texto, este yo se ha desarrollado desde el ello. Ajá. Esto es hipótesis, recuerden.
teoría, pura teoría. El ello es teoría, además de una palabra, claro. Forma una unidad biológica con él. El yo y el ello se unen a través del cuerpo. Es solo una parte periférica, es decir, superficial del ello, el yo, que ha sufrido una modificación particular y está sometido a sus influjos, obedece a las inclinaciones que parten del ello. Para cualquier fin vital, sería un infecundo comienzo separar al yo del ello. Es decir, son lo mismo. Son dos caras de la misma moneda. Yo soy, incluso, aquello que no me permito ni hacer, ni decir, ni pensar. Y esto es algo curioso. Si pensar literalmente no afecta a nadie, pensar no es hacer, ¿por qué hay gente que se prohíbe pensar en ciertas cosas? Porque pensar es malo, pero no estamos haciendo nada. Pensar no es hacer. ¿Por qué yo mismo, ante ciertos pensamientos, prefiero apartarme de ellos? ¿Por qué? Dice el texto. Por lo demás, ¿de qué me serviría ceder a mi orgullo moral y decretar que, con miras a las valoraciones éticas, me es lícito desdeñar lo malo del ello y no necesito hacer a mi yo responsable de eso malo? Y no necesito hacer a mi yo responsable de eso malo. La experiencia me muestra que, empero, me hago responsable, que estoy compelido a hacerlo de algún modo. El psicoanálisis nos permitió conocer un estado patológico, la neurosis obsesiva, en que el pobre yo se siente culpable de toda clase de emociones o deseos malas, de las que nada sabe. Fíjense eso. Emociones que le son enrostradas, es decir, son escupidas básicamente a la cara, en la conciencia, pero es imposible que él pueda confesarse. Se sienten culpables de cosas que no saben los obsesivos, las obsesivas. En toda persona normal hay un poco de esto. Entonces no son tan normales, doctor Freud, pero usted hable como quiera o como pueda. Asombrosamente, su conciencia moral, estamos hablando de los enfermos neuróticos obsesivos, es tanto más puntillosa cuanto más moral sea la persona. Nota 6. Ya vamos a acabar. Esta paradoja ya había sido mencionada en el yo y el ello, y vuelve a examinársela en el texto El problema económico del masoquismo, que ya casi llegamos. Se la considera con mayor extensión en el capítulo 7 del texto El malestar en la cultura. Bien, regresamos, estamos en la nota 6. Aquí está. Es como si imagináramos que un hombre es tanto más achacoso, tiene más, sufre más de infecciones y efectos de traumas, cuanto más sano es. ¿Qué? Estamos hablando de la conciencia moral de los obsesivos. Gente muy pedante, gente sumamente, ¿cómo decirlo? Hasta cruel en su moral. Su moral es su medida de valor del mundo, cosa que por supuesto ellos tampoco cumplen. Razón por la cual, justamente, digámoslo así, ellos sufren de su propio ejercicio moral. Es como si imagináramos que un hombre es tanto más adolorido cuanto más sano es. Les he mencionado cómo, al menos el psicoanálisis tuvo esa función para mí, específicamente para mí,
en la cual identifico una demanda que recae no solo sobre mí, sino básicamente sobre todo ser humano, masculino y femenino. Si tenemos como adultos, individuos, una idea sobre lo que queremos de los niños, un proyecto de humanidad, por decirlo así, queremos educarlos para que sean responsables, educados, atentos, humanos, cariñosos, etcétera. Todos estos adjetivos suenan deseables, ¿no? Pero al momento de llevar estos adjetivos a la práctica, todos se desvanecen tras la influencia del tiempo, tras las apariencias del lenguaje. Y a veces, para ser educados, hace falta también ser groseros. A veces, para ser tiernos o amables, hace falta también distinguir los momentos en los cuales la crueldad tiene lugar, la violencia. No los estoy invitando a ser violentos, simplemente a considerar una demanda que tiene que ver justamente con lo que Freud observó en su tiempo con este fenómeno de la neurosis obsesiva. Esta demanda yo la ubico justamente detrás de la moción de la concepción de la salud mental. Es una demanda que nadie en toda la historia ha cumplido. Todo el mundo gustaríamos de decir, mi hijo es amable, tierno, obediente, inteligente, capaz. Pero lo cierto es que nuestros niños son lo que pueden ser. Ustedes y yo somos lo que podemos ser. Y eso también gracias a nuestros errores. Voy a terminar mi comentario para ya terminar el texto y ocuparme de otras cosas. Entonces, ¿cómo puede ser que si alguien es muy sano o dice ser muy sano, se queja de todo? Ajá. Ello se debe, dice el texto, sin duda, a que la conciencia moral misma es una formación reactiva, es decir, se opone a lo malo sentido en el ello, es decir, no están persiguiendo nuestros pecados, queridas y queridos, están persiguiendo los de ellos en nosotros. ¿Y saben cuándo van a acabar? Nunca. Hablando de pecados, hablando de, sí, yo soy un ser humano falible, ¿cierto? Pero, es decir, cometo errores, pero yo no te voy a dar a ti, dama o caballero, el permiso de venirme a regañar a mí, porque en primera tú no eres ni mi padre ni mi madre. Ellos ya me educaron como pudieron. Segundo, mi educación puede tener todos los defectos que tú quieras, todos y hasta más. Tercero, tus valores son tu problema, no el mío. Puedo serlo todo lo desasertivo que yo quiera, todo. Porque al fin y al cabo, yo sí me haré responsable de mis propios errores, de mis propios defectos. Yo los cargaré, no tú. Beso, queridos coaches, dice el texto. Tanto más intensa la sofocación de eso malo, es decir, tanto más se persiguen ellos, tanto más susceptible, más abierta, más persecutorios son, más susceptible la conciencia moral. El narcisismo ético del ser humano debería contentarse con saber
que en la desfiguración onírica, en los sueños de angustia y de punición o de castigo, tiene documentos tan claros de su ser moral como los de la interpretación de los sueños le proporciona acerca de la existencia e intensidad de su ser malo, de su ser niño, de su ser imperfecto, de su ser indeseable, malo, criminal. Está por verse si llegará en la vida a algo más que a la hipocresía o a la inhibición. ¿Quién? No satisfecho con ello, pretenda ser, entre comillas, mejor de lo que ha sido creado. Uf, ¿qué quiere decir esto? Yo soy aquello que condenan en mí. Y esa condena que viene hacia mi ser no me toca en lo más mínimo, porque soy eso y peor. Pero, dentro de mi maldad, también puedo ser capaz de construcciones geniales, fabulosas. Yo, porque yo no ignoro eso de mí, porque yo no voy a huir de eso que es mío, mi deseo. El deseo, queridas y queridos, en psicoanálisis, no es simplemente yo quiero un vasito de agua. Por cierto, salud. No es simplemente quiero tener relaciones sexuales. No es simplemente quiero un mejor trabajo, quiero más dinero. No. Es algo vivo, el deseo. Vivo. Bueno, malo, yo no sé. Ustedes juzgarán lo suyo, yo juzgaré lo mío, en mí. Y en lo que hacemos nuestros juicios cada quien, yo los invito a apropiarse de eso que los habita. Y para apropiarse de eso, no es una psicoterapia el psicoanálisis, no los va a curar de esos deseos malos, de esos deseos desagradables. No, análisis no es quitar, es decir, eso ahí está, es tuyo. ¿Quieres quitarlo? ¿Quieres eliminarlo? Ok, suerte con eso. El médico, dice Freud, dejará al jurista, al abogado, a los jueces, la tarea de instituir una responsabilidad artificialmente limitada al yo metapsicológico. ¡Qué malo es, doctor Freud! ¡Qué malo es! Esto ya es una declaración sarcástica. Pero está bien, sea malo, doctor Freud, por eso lo quiero. El médico dejará al jurista la tarea de instituir una responsabilidad artificialmente limitada al yo metapsicológico. Son notorias las dificultades con que tropieza para derivar de esta construcción consecuencias prácticas que no repugnen a los sentimientos de los seres humanos. Es decir, queridas y queridos, dejen llover. Esta frase me viene de una canción, Let It Rain. Deja que llueva. Y dejen que Twitter o X o como quieran llamarse, se quejen. Para eso son, para eso están las redes sociales. Queridas, queridos, hemos terminado y ya vieron el título. Nos vamos a acercar otra vez a el ocultismo, como en Tótem y Tabú, como en, ¿cómo se llama? De una neurosis demoníaca del siglo XVII que casi acabamos de leer. Pero eso será motivo para nuestro próximo video. Queridas, queridos, nos vemos para el próximo video. Cuídense mucho y sueñen, que soñar no lastima a nadie, a pesar de que nos duela, ¿eh?
Bye.